Al día de hoy, muy pocos recuerdan lo que sucedió en nuestra niñez. Soy uno de los pocos infelices que cargamos con el recuerdo de los extraños y terribles sucesos de aquel día. La mayoría son ahora demasiado ancianos para poder recordar siquiera el almuerzo del día anterior. Sus mentes se han deteriorado increíblemente después de todo lo ocurrido, y ya la edad ha hecho sus estragos. Recuerdo todo muy bien, y es extraño decir esto, pero cada vez que cuento esta historia, la misma sensación me invade. Es casi como si estuviera viviéndolo de nuevo. Ya casi nadie sabe lo ocurrido. Fuimos solo una primera plana en el periódico de los lunes, uno de esos artículos periodísticos que las personas no terminan de creerse, pero que de alguna forma sigue resultándoles entretenido de leer. Y las personas que lo recordamos todavía, nunca lo mencionamos entre nosotros. Buscamos olvidar algo que bien sabemos que jamás nos abandonará, que estará presente en nosotros hasta el último día de nuestras vidas. O quién sabe, tal vez la vida se apiade de nosotros y terminemos como el resto, olvidándolo todo. Todo esto ocurrió hace ya 50 años. Yo tenía en ese entonces 8 años y mi hermano, quien es mayor que yo, tenía 16. En aquellos tiempos nos encontrábamos ya viviendo en la ciudad. Después de 7 años de mi vida en la granja de la familia, el cambio de ritmo me abrumaba por completo. Así que la mayor parte del tiempo la pasaba con mi hermano y con sus nuevos amigos. Ellos solían ser bastante agradables, aunque por mi edad sentía muchas veces que ellos ignoraban mi presencia. Debido al ritmo de la vida al que estaban acostumbrados, los amigos de mi hermano solían hacer bromas para molestarnos por el hecho de provenir de una granja, y entre varias bromas que hicieron, se les ocurrió una de la que se iban a arrepentir el resto de sus vidas. La Casa Cross era una vieja casona abandonada que se encontraba justo en el centro de la ciudad. Ese lugar fue construido por una familia extranjera, y la razón por la cual no había sido demolida, a pesar de estar inhabitada, era que sostenía valor cultural. Según se decía, poseía una historia bastante simplona, lo cual era medianamente interesante, así que todos terminaron ignorando su presencia por completo al pasar los años. La casa era prácticamente una reliquia olvidada de la ciudad, y poco a poco se convirtió en el lugar favorito de muchos vándalos, hasta que la policía intervino, cercando los alrededores y cerrándola para siempre. Los amigos de mi hermano, al ser originarios del lugar, conocían ya esta historia muy bien, así que como cualquier otro grupo de niños, comenzaron a crear su propia leyenda urbana, y eventualmente se aventuraron en ella para pasar algunas tardes. Así que para el momento en el que nos llevaron a la Casa Cross, ellos ya sabían muy bien cómo entrar, ya la habían explorado previamente. La broma que se les había ocurrido era de hecho bastante simple. Querían inventar una historia aterradora sobre el sitio, llevarnos al sótano y dejarnos ahí encerrados para que nos asustáramos. Y así lo hicieron. Nos contaron una historia muy simplona y nos llevaron al lugar. Al llegar, mi hermano y yo miramos atónitos la casa. No era muy grande, pero nos resultaba bastante hermosa y sobre todo notamos que en realidad era muy antigua. Entramos al patio por la parte de atrás del terreno. Había una zona con hierba alta y justo en medio había un pequeño camino que nos ocultaba perfectamente para evitar ser descubiertos. Después avanzábamos casi agachados hasta llegar a una ventana que daba con la cocina, la cual no tenía ningún tipo de candado protegiéndola. Cautelosamente utilizamos un par de contenedores plásticos vacíos como escalones, abrimos la ventana y entramos. Por alguna razón que aún desconozco, la casa, a pesar de ser tan antigua, se encontraba en un estado bastante aceptable. Los muebles antiguos estaban casi intactos, las pinturas valiosas perfectamente alineadas. Todo era como si alguien estuviese viviendo aún ahí. Fue en esos momentos cuando mi hermano y yo comenzamos a bombardear de preguntas al resto. Teníamos entendido que el lugar estaba abandonado y previo a ser clausurado, se encontraba lleno de vándalos. Entonces,
¿Cómo era posible el estado tan impecable en el que todo se encontraba? Ellos no supieron qué decirnos, y de hecho se encontraban igual de asombrados, ya que no habían visto la casa en estas condiciones en ocasiones anteriores. Todos comenzamos a comentar que quizá alguien había remodelado la casa, buscando comprarla o algo similar, o quizá el ayuntamiento había sido responsable, manteniendo el lugar como una reliquia de la ciudad. Las posibilidades eran muchas, y lo único seguro era el que el haber entrado aquí suponía muchos más problemas de los que teníamos contemplados. Naturalmente comenzamos a asustarnos, y esto era debido a que no queríamos ser descubiertos por las autoridades. Yo no esperé mucho tiempo y decidí salir, pero me convencieron de no hacerlo, ya que ellos querían explorar el sótano del lugar, argumentando que conocían una salida secreta que nos llevaría lejos de aquí. Mi hermano y yo accedimos, no sé si por curiosidad, por confiar en ellos, o simplemente porque éramos muy jóvenes para entender que eso era una pésima idea. Pero al final lo hicimos, seguimos su idea y nos adentramos en el sótano. Nos escabullimos por el lugar hasta dar con una puerta que conectaba unas escaleras en forma de espiral, con dirección hacia la planta inferior, que era el sótano. Mi hermano y yo entramos primero, y esto no fue ninguna coincidencia. Los demás se encontraban efectuando su plan de asustarnos. Entraron detrás de nosotros. Uno de ellos le dio a mi hermano un encendedor para poder ver algo en la plena oscuridad, ya que no había ningún tipo de interruptor. De hecho, no podíamos ver ningún bombillo en el techo tampoco, cosa que nos resultó por demás extraña. Avanzamos lentamente por las escaleras, y podría jurar al día de hoy que el recorrido fue bastante largo. Al menos dimos 4 o 5 vueltas antes de llegar a la otra puerta, y eso, sigo pensando que es demasiado para tan solo un piso inferior. Abrimos la puerta, y al hacerlo, sentimos mi hermana y yo a nuestras espaldas las manos de los demás, empujándonos dentro del sótano mientras se reían. Rápidamente intentamos reaccionar, pero fue muy tarde. Caímos al frío suelo de aquel lugar y apenas logramos poner las manos frente a nosotros para evitar golpearnos la cara, lo cual provocó lesiones leves en nuestros brazos y nuestras manos. Comencé a llorar sin control debido al golpe y a la oscuridad que nos inundaba ahí dentro. Mi hermano siempre fue muy protector conmigo, ya que él se sentía como mi guardián y responsable de todo aquello que me pasara mientras estuviese con él. Pero en esa ocasión, la ira y quizá también el miedo provocaron que comenzara a golpear la puerta enfurecido intentando abrirla, mientras gritaba furioso que los iba a asesinar por eso, cosa que por supuesto no iba a hacer, aunque conociendo a mi hermano, al menos de una golpiza no se iban a salvar. Finalmente pasaron unos segundos y escuchamos sus gritos en las escaleras. Rápidamente una múltiple cantidad de pasos se acercaron hacia la puerta y la abrieron, quitando así el candado de seguridad que tenían. Ellos venían con un par de linternas encendidas, lo cual me dejó ver qué es lo que había en ese sótano viejo por primera vez. Pero lo que me llamó la atención más en esos momentos fueron los rostros horrorizados de todos los amigos de mi hermano, mientras corrían pasando por un lado de nosotros hacia la pared más cercana. Cuando nos dimos cuenta de esto, nuestro instinto se accionó y los seguimos rápidamente, alejándonos de lo que fuese que ellos alejaban también. Algunos comenzaron a llorar, mientras repetían el nombre de Alberto. ¿Qué le pasó a Alberto?, les preguntaba a mi hermano una y otra vez. Y ellos, aún en shock, solo se limitaron a contestar titubeantes. El hombre encapuchado se lo llevó. Recuerdo muy bien la sensación que me invadió en aquellos momentos. Era algo como nunca antes imaginé y como probablemente jamás volveré a sentir. Era algo que se asemejaba al miedo, pero mucho peor, mucho más adentro de mis entrañas, revolviendo todo ahí dentro y punzante en mi cabeza. Estaba completamente aterrorizado. Mi hermano tomó a Sebastián, el mayor de todos los que se encontraban ahí, y le gritó para que se callara y dejara de llorar, exigiéndole una explicación de lo que estaba pasando. Sebastián nos dijo, horrorizado y entre sollozos, que cuando nos encerraron subieron corriendo a la primera planta de la casa, cuando ellos vieron que en la puerta se encontraba un hombre encapuchado, el cual tomó a Alberto mientras éste gritaba desesperado y lo llevó hacia el primer piso, mientras el resto entraron en pánico y bajaron corriendo hacia donde estábamos nosotros. Mi hermano se quedó en silencio, con una expresión facial de preocupación, mientras intentaba pensar qué demonios íbamos a hacer. Todos, después de calmarse un poco, empezaron a hablar de buscar una salida, pero aquella salida secreta de la que nos habían hablado era claramente una mentira, ya que ninguno de ellos había visto alguna en las ocasiones anteriores en las que habían entrado al sótano de esta casa.
Con el par de linternas y el encendedor que disponíamos, el grupo comenzó a buscar una salida, pero rápidamente fue evidente para todos que no existía ninguna. Fue entonces cuando mi hermano habló de nuevo. Nos dijo que lo que debíamos hacer era subir por las escaleras, salir corriendo lo más rápido que pudiéramos y buscar a la policía rápidamente. Nadie estaba de acuerdo con su idea, pero no teníamos otra opción. Nos encontrábamos encerrados en este lugar y era cuestión de tiempo para que aquel hombre encapuchado viniera por nosotros. Después de platicarlo por un par de minutos, y mientras yo me encontraba todavía más aterrado con la idea de dirigirnos hacia el peligro que se había llevado Alberto, todos nos acercamos a la puerta del sótano. Cautelosamente la abrimos y subimos las escaleras, intentando no hacer ningún ruido. Al llegar después de unos segundos a la puerta del primer piso, mi hermano nos hizo una señal de que iba a contar hasta 3 para salir corriendo como habíamos acordado. Me tomó de la mano y me dijo al oído que no me alejara de él y que si por alguna razón algo le pasaba, yo no dejara de correr. Empecé a llorar de nuevo, intentando no hacer ningún ruido, y puedo decir con seguridad que jamás en mi vida sentí tanto miedo como en esos aterradores segundos. Cuando mi hermano hizo la señal, abrieron la puerta de golpe y salimos corriendo. Todos nos sorprendimos al ver que la casa ahora se encontraba en un estado deplorable, descuidado y sucio, pero nada de lo que estábamos viendo nos detuvo para seguir corriendo, hasta que encontramos la salida principal. Sebastián abrió la puerta de una patada y todos salimos huyendo del lugar. Cuando estábamos a punto de abandonar la propiedad, escuchamos un grito. Era el grito de un hombre adulto, con una voz rasposa y profunda, que nos dijo: «¡Esperen! ¿Acaso no se les olvida algo?». Todos gritamos, y al voltear hacia atrás pudimos ver cómo el hombre encapuchado se encontraba parado en la puerta que utilizamos para salir de la casa, mientras sostenía con su mano izquierda de una forma completamente sádica y siniestra el brazo cercenado de Alberto, con el cual nos hacía señas de despedida, mientras comenzaba a reírse de una forma bastante espeluznante. Todos sabíamos que el brazo le pertenecía a Alberto, porque todavía llevaba puesta la sudadera roja que él llevaba minutos antes. Corrimos hasta el cansancio, y mi hermano, al ver una patrulla de policía, se acercó y de forma desesperada intentó contar nuestra historia. Los oficiales en un principio se mostraron bastante escépticos, pero cumpliendo su deber, notificaron a los demás oficiales en el área y nos detuvieron mientras investigaban lo que parecía para ellos un posible secuestro, pero que para nosotros, con lo que habíamos presenciado, ya era algo muchísimo peor. La casa Cross se encontraba en perfecto estado cuando los oficiales la investigaron. El sótano estaba vacío y no había ninguna señal del hombre encapuchado. Alberto jamás fue encontrado. Se llevaron a cabo exhaustivas búsquedas, pero aquel adolescente nunca fue visto otra vez. Todos nosotros teníamos que cumplir con servicio comunitario por haber traspasado propiedad de la ciudad, pero fuimos perdonados debido al tremendo trauma de aquellos acontecimientos que vivimos. Nuestros padres fueron notificados y el castigo terminó siendo llevado a cabo en casa, como era costumbre en aquellos días. Pero todos nosotros cumplimos con una sentencia mucho, mucho peor. Aquella experiencia se grabó en la mente de todos nosotros, y aunque ya muchos hoy la han olvidado, todavía quedamos unos pocos que recordamos aquel horrible día. Y hasta donde sabemos, el hombre encapuchado jamás fue encontrado.